Me rebasa en algunos momentos, pero ya jaló, creo que ya jaló. Mi nombre es Norberto de la Torre González, nací en la Ciudad de México, estudié en la UNAM, en escuelas en México, primaria y secundaria, y en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después llegué a San Luis Potosí, ya como profesional, a trabajar primero en el Seguro Social y después en muchas actividades. Lo único que no he hecho es bolear zapatos en la Alameda, pero de ahí en fuera creo que he hecho de todo. Pero hay una constante en mi vida que es leer y escribir. Eso desde la secundaria hasta ahorita no ha parado. Buenas noches a Fermina Ponce y a Seda Roja. La idea es esta charla es presentar un libro, pero antes de presentar el libro quisiera leer un pequeño texto de un libro mío que se llama, a ver si lo ven, yo lo veo como en espejo, pero a lo mejor ustedes lo ven bien, se llama Juan del Jarro, de Norberto de la Torre. Juan del Jarro es una especie de poema novela en la que hablo de un personaje característico de San Luis Potosí. Como les digo, yo nací en México, viví y estudié en México, toda mi niñez, juventud y etapa formativa fue en México, y mi etapa laboral fue en San Luis Potosí. Sí, soy un exiliado de la Ciudad de México en San Luis Potosí, que no es exilio en el sentido de que nadie me corrió, es una migración. Soy más que exiliado, soy muy migrante, vengo por mi propia voluntad y vivo muy a gusto en donde estoy. Entonces quiero leer un pequeño texto de esta poema novela o cuentos novela, o yo no sé qué sea. Las cosas que yo escribo son, desde mi punto de vista, difíciles de clasificar en un estrecho margen de cuento, poesía y novela, es decir, narrativa, poesía y crónica, que sería como que las tres grandes ramas de la literatura: la crónica, la poesía y la narrativa. Pero bueno, este personaje, Juan del Jarro, es un personaje que realmente existió. Por eso escribí sobre él, porque es un personaje real. Lo que no es real es lo que la gente dice de él, pero bueno, el personaje es real. Era un pordiosero, era un limosnero que vivía en el siglo XIX en la ciudad de San Luis Potosí, y tenía como particularidad que era muy parlanchín, platicaba con todo el mundo, era ameno, y él pedía limosna, y de la limosna que le daban, él protegía a algunos también limosneros, pero que no podían valerse por sí mismos porque tenían alguna clase de trastorno. Y luego se dice que adivinaba el futuro, en fin, ¿no? La gente hoy lo considera santo y le pone moneditas en su tumba y en fin. Pero en mi caso, el Juan del Jarro de mi libro no es el Juan del Jarro real. Se basa en el Juan del Jarro real, pero no es el Juan del Jarro real. Es realmente una especie de alter ego mío, ¿no? Yo soy el pordiosero que vengo a una ciudad a tratar de obtener lo necesario para vivir lo más cómodamente que pueda. Bien, para no prolongar más esto, Juan se reconoce extranjero. Como les digo, este Juan es de alguna manera un alter ego mío. Yo me reconozco extranjero. Y esta sensación me pasó en alguna charla que tuve por ahí en la Secretaría de Cultura. Y escribo: viví en esta ciudad por más de 30 años, pero siempre fui un extranjero. Nadie puede ser hijo del desierto. No es posible arraigar en la arena. El viento cambia el rostro de la ciudad cada minuto. Las piedras que amanecen no son las mismas que reciben las primeras sombras de la tarde. Todos fuimos expulsados del origen con una espada de fuego. Todos somos extranjeros en el sitio mismo en que nacimos. Jamás tuve maestros
pero aprendí a escuchar las voces que cuelgan de los hilos del tiempo, las que forman la red indestructible que me apresa. Oigo, por ejemplo, el tambor de las selvas africanas, la fiereza de los celtas y los guachichiles, la vanidad de los romanos, la rigidez de los judíos, la sensual fantasía de los árabes, la sencillez musical de los aztecas, la terquedad de los iberos. Todas estas voces son mi voz que se oculta en un horno. Entiendo también el significado del vuelo de una mosca, el de un silbido de víbora en la sombra, el del color de una planta que se muere, el de una flor que brota entre las peñas. Huyo de la verdad para encontrarla. Conozco el valor del agua cuando crece la aridez por todos lados y el valor del silencio. Vivo, pues, extraño en tierra extraña, para ver hacia adentro, para entregar mis vísceras a las aves rapaces y alimentar con ellas la única realidad que vale, la locura. Muchísimas gracias. Esta fue una parte de Juan del Jarro que habla sobre el exilio, vivo, extraño en tierra extraña. Y en la segunda parte, ya hablando de las letras, esta novela o narrativa y las minificciones que escribo y que por ahí están, lo que fundamentalmente escribo es poesía. Esta afición inicia con que por allá en los primeros años de la primaria, en la escuela en la que me tocó estudiar, me enseñaron a declamar, a decir poesía en plan declamatorio para los días de las madres, y el día del soldado, y el día de la estufa, y el día de todos los días que se celebran, y yo era comisionado para ir y declamar. Entonces tenía que aprenderme poemas y después decirlos en público con la finalidad o de concursar y ganar trofeos y premios o de agradar a los padres de familia que asistían a los festivales de la escuela. Esto hizo que yo me inclinara hacia la poesía, que el oído o mi cabeza, más que mi oído, porque mi oído es bastante malo, no tengo buen oído, ese es un problema de poeta. Por eso mi poesía es muy visual, es muy de imágenes más que de ritmo. Utilizo el ritmo natural y propio del español nada más, no le agrego un ritmo mío. Entonces escribo poesía desde los 14 años o 15 años, una cosa así. Entonces lo que quiero hacer ahorita es presentar un nuevo libro, el más reciente, que es este que les muestro aquí, que se llama Huele a cítricos el sillón azul. Este libro es una especie de diálogo con un autor norteamericano que se llama Kenneth Goldsmith, que es el creador de una corriente de creatividad. Él escribe, él apuesta por una cosa que llama escritura no creativa, pensando que el lenguaje en estas épocas en las que vivimos, a través de redes, de esto que estamos haciendo ahorita, que es la transmisión por medios electrónicos, el lenguaje en Twitter, en Facebook, el lenguaje se ha vuelto un problema muy difícil de manejar. Y la poesía va por tres caminos posibles. Va por el camino del sentimiento, es decir, escribo lo que siento y como lo siento, porque es el sentimiento lo que me lleva a escribir. Escribo no el sentimiento, sino un poco mis ideas, un poco mi experiencia personal, que sería la otra corriente. Y un tercer sector de la poesía contemporánea tiene que ver con el lenguaje, con el puro lenguaje, es decir,
no se trata ni de sentir nada, ni de convencer a nadie, ni de explicar a nadie, ni de contar nada a nadie, sino simplemente usar las palabras para construir objetos que suenen bien y que puedan rebotar no en el consciente del lector, sino en el inconsciente del lector. A mí no me importa el poema en sí, sino lo que el poema hace en el cerebro de quien lo escucha o lo lee. Entonces, lo que me interesa es usar las palabras como dardos que yo lanzo al cerebro de la persona que me lee o que me escucha, para que esos dardos en ese cerebro hagan que ese cerebro haga algo con esos dardos, se defienda o los cobije o los rechace o los acepte o los reorganice de otra manera, pero no soy, si yo lo que hago es un estímulo para generar poesía. La poesía se genera en la cabeza del que lee. Si de entrada no le gusta, pues en ese caso no se generó. Si algo le llama la atención, pues entonces empieza a generarse el poema, no en mi texto, sino en la cabeza, en el cerebro de quien me escucha. Voy a leer el primer título del capítulo, que no es un texto mío, es un texto de Kenneth Goldsmith, precisamente. Este libro tiene 4 capítulos, cada capítulo inicia con una frase, con un párrafo de Kenneth Goldsmith. Dice Kenneth Goldsmith, el lenguaje se ha convertido en un espacio provisional, rebajado y transitorio, un mero material para ser acumulado, trasladado, transformado y moldeado en la forma más conveniente, solo para ser desechado más tarde con la misma facilidad, ya que las palabras son baratas y producidas sin descanso, se vuelven desperdicios con poco significado y aún menos sentido. La desorientación a causa de la copia y el spam son la norma. Si vivimos en una época en la que el lenguaje, y pueden estar ustedes a Twitter o a Facebook y se van a dar cuenta, el lenguaje se vuelve una especie de caos en donde se cruzan diversos mensajes y diversas maneras de actuar y de hablar y de usar el lenguaje de la gente, y hace que de pronto no nos entendamos, porque la gente empieza a decir cosas y luego se cruza un lenguaje científico con uno periodístico, con uno coloquial, y entonces se vuelve un galimatías. Entonces, bueno, pues ahí va. Este es el nombre del capítulo. Ahora quiero leer, pero antes de hacerlo quisiera agradecer esta lectura. Yo ya me arranqué como caballo desbocado a decir mis cosas y a leer mis cosas, y no he tenido la cortesía que debo tener de agradecer a Daniel Román por la invitación a esta lectura virtual, y desde luego a Alma Cervantes, que fue quien me contactó y a la que le debo estar en este momento haciendo esto, que no sé si esté funcionando bien, pero lo hago con mucho cariño. Voy a leer el primer poema que se me ocurre de este libro. Así nada más, como si, a la víspera, anatomía de la semilla para sembrar un poema en el cotiledón más fino. Todo poema es hipertexto y también un plato de madera. ¿Quién puede hablar del amor? Así como digo avestruz, digo libélula o una huerta de limones ácidos, la sintaxis está enferma, tiene una madriguera de conejos en el hígado. Observo frente al mar el naufragio silencioso de una pluma fuente. El mito de Babel, que es el mito de las distintas lenguas, se supone que hablábamos una lengua que algunos llaman o denominan indoeuropeo, y la construcción de Babel hizo que Dios se enojara por la soberbia humana, y entonces cada quien hablaba un dialecto diferente y no nos entendíamos. Entonces el símbolo fundamental de nuestra civilización del siglo XXI es Babel. Estamos construyendo una Babel en la que acabamos
por no entendernos nadie con nadie. Y si no, vean un noticiero. Dice este poema: cada vez que decimos Babel, un muro cae. Un vendedor de dulces, las piezas de una máquina sobre la tierra verde. Digo, por ejemplo, las campanas, caballitos del diablo, pájaros de ceniza. Mi cerebro es una tómbola que arroja galletitas de la suerte. Mientras tanto, la pala y el martillo, la cantera, un castillo de arena sobre una ola de aire, cavo un hoyo con mi pluma para meter el mar. Decía San Agustín, hay una vieja anécdota de San Agustín, que ve a un niño con una jicarita, un pocillo, no sé, un recipiente, va al mar, toma agua y la lleva a un hoyito que hizo en la arena. Se vuelve a ir, toma un poco más de agua y vuelve a echar el agua en el hoyito en la arena. San Agustín, que lo ve, le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, quiero meter el mar en el hoyito, ¿sí? Entonces San Agustín le dice al niño, oye niño, eso no se puede, el mar no cabe en ese hoyito. San Agustín, que andaba por la playa pensando en la divinidad, en las características de la divinidad, entonces el niño le dice, yo no puedo meter el mar en el hoyito, así como tú tampoco puedes meter a Dios en tu cabeza, porque tu cabeza es como el hoyito y Dios es como el mar, ¿no? Es una historia. Entonces esto que acabo de decir es un poco eso. El lenguaje es el mar y queremos meter el mar en una cuartilla y está muy, muy pelón, ¿no? El tercer poema que voy a leer. El personaje no conoce rumbos. Se deja llevar por una chispa, una hoja de abedul al vuelo, un torbellino, el corazón de una rama frágil, el destino de una partícula que probablemente no. Me levanto, como siempre, bajo la mirada triste de las aves carroñeras y escribo cualquier cosa mientras estornuda el día. Tal vez un poema, no sé qué es un poema, pero atisbo la muerte y el amor entre las sombras. En la cocina ladra una cuchara. Espero no ser muy cansado, no leeré mucho, pero bueno, van otro par de poemitas y espero no cansarlos mucho. Esto no es Alzheimer, es otra cosa. Una enfermedad de mariposas, una bacteria que destruye fotones, una plaga de conejos, una circunvolución en el cerebro. Es demencia, no es demencia, sino un procedimiento para capturar peces amarillos. Pero no es contagioso, lo aseguro. Solo es el arte de dibujar un mapa donde no es posible precisar fronteras y tampoco ríos. Mi biografía puede ser la historia clínica, el cálculo renal y sus andanzas, la megalomanía de la próstata, el corazón y sus tormentas coronarias, pero el agua. En algún lugar oculté una guadaña, pero no la encuentro. Solo tengo una perra negra que no distingue la paja de la mies. Un segur para despejar los ríos, porque siempre me topo con el agua. Su compleja malla de reflejos, un corazón de agua para cruzar las dunas, un sauce de agua. Me distraen las moscas que pintan grabados en el vidrio y ponen el punto sobre la i del agua. Aquí voy a leer dos que son muy parecidos. Uno es el arte de poner la mesa
que tienen que ver un poco con la poesía, el arte de hacer poesía. Cambian el arte de poner la mesa por el arte de hacer poesía y vamos a ver qué pasa. Dice, en el arte de poner la mesa tienes que considerar los tiempos y no escribir tenedor con mala ortografía. No sé cuál es el orden ideal de los cubiertos, ni el plan maestro para colocar los vasos, pero hay una policía de la etiqueta. Escribo poemas e intuyo que hay un cementerio de meseros fallidos. Un viejo maestro zen tardó 10 años en colocar correctamente una cuchara. Al final, nadie supo la razón de la ceniza junto al plato. Y otra, que es otra técnica, la otra era la técnica de poner la mesa, esta es la técnica de hacer una limonada. Tiene un antecedente, un día estaban haciendo limonada aquí en mi casa, o mejor dicho, estaban cocinando, y entonces yo me ofrecí a hacer la limonada, hacer una jarra con agua de limón. Entonces agarré los limones, el agua, y iba yo a empezar la tarea cuando me dicen, así no es, tienes que seguir una técnica precisa para hacer un agua de limón. Yo creía que nada más era poner limones y azúcar en un vaso de agua y ya estaba, pero no, tiene su chiste. Ahí va, esta es la técnica de la limonada. La técnica de la limonada debe ser precisa. El agua de limón tiene su chiste. No se trata solo de oprimir la cáscara. Es necesario conocer el número de abejas que besaron el centro del azar. Cuántas galernas agitaron las ramas en el huerto. Pensar en las manos que sangraron con la zafra y en el río de donde viene el agua. Imagina los cencerros que abonaron la tierra. Habrá que saber, no cabe duda, cuánto mar contienen las cenizas. Gracias a Mavi Alvarado y a Chely Mendoza, que están, he visto más cositas, pero no alcanzo a leerlas. Voy a leer una más. Ahí le pido a Dani que me ponga, si quiere que siga leyendo, ya le paro para no morir del mal de ojo que me hagan por tanta lectura. Practico el arte de tunear los mapas. Un puente para imaginar un río, 4 cordilleras y una rosa rota, una escollera en el desierto. Intercambio los nombres, un océano en la meseta, Atlántida en un polo y un cinturón de nieve. La frontera es difícil, es inestable. La fila de mojones como hormigas, minaretes, un país de dunas y navajas. Un mapa con una cruz perdida, un mapa en orden alfabético. Dibujo a gancho cómo desilvanar montañas o con un pincel de azogue. La tiza diluye la inefable sencillez de las naranjas, la última tule en el centro de la sala y desde luego la errancia. Voy a leer la contraportada, que no es una... Casi todos los libros de poesía tienen una contraportada en la que uno generalmente le pide a algún amigo escritor o a algún escritor famoso a veces, y uno se atreve a pedirle a este escritor que nos escriba la Cuarta de Forros, que hable de nuestra poesía, porque pues es muy feo que yo hable de mi propia poesía y digo que qué buena está. Entonces, para que no tenga yo que hablar de mi poesía, pues le hablo a algún amigo o algún escritor famoso que acepte poner esta Cuarta de Forros. En este caso, le dije a un escritor X que me hiciera la Cuarta de Forros, pero el escritor por alguna razón se le olvidó, no la mandó, y cuando ya el libro estaba por entrar a la imprenta no tenía yo Cuarta de Forros. Entonces tomé otra vez, no plagié porque le doy el crédito, pero tomé un párrafo
del libro de Kenneth Goldsmith, ¿no? Que es el origen de este libro. No es tanto que yo dialogue con él, porque finalmente lo que él dice es que la creatividad no existe, que lo que existe es la no creatividad, y que uno lo que hace es tomar lo que ya está hecho, lo que ya está dicho, y acomodarlo de otra manera. Es todo lo que un poeta hace, acomodar las cosas de otra manera, y yo trato de acomodarlas lo más extrañamente posible para ver si ese dardo que lanzo al cerebro de mi lector funciona, y evita que caiga en las cursilerías. Es decir, si yo hablo de mis amores, la verdad es que yo supongo que si yo me enamoro y le digo a alguno de ustedes que me están escuchando, oye, estoy enamorado, pues me van a decir que bueno, llégale, suerte, matador, ¿no? Que te vaya bien. Pero la verdad no creo que le interese mucho si yo estoy enamorado o no estoy enamorado. A menos que esté enamorado de su hermana, entonces sí puede ser que se preocupe, si no, no le importa un comino. Entonces lo que yo quiero, más que hablar de mí, que no tiene mucho sentido, ni soy tan valioso como para estar hablando de mí, digo cosas que repito, sean como punzones en el cerebro de mi lector. Dice Kenneth Goldsmith, no hay duda de que la mesa está puesta para una revolución literaria. El lenguaje funciona en varios niveles, oscilando siempre entre su materialidad y su significación. Se puede sopesar y se puede leer. El lenguaje no es ni remotamente estable. Hasta en su forma más abstracta, la letra más ínfima está cargada de sentidos semánticos, semióticos, históricos, culturales, asociativos. Jonathan Swift tiene boletos para un partido de hoy en la noche. El huevo de un dinosaurio es un artefacto cultural que fluye sin dirección. El lenguaje nunca es neutral, nunca es estable y jamás podrá ser en verdad objetivo. Por lo tanto, la declaración de los hechos es un argumento revestido de documentación fáctica. Las palabras de hoy se rehúsan a estar quietas, solo conocen la agitación. Las palabras actuales son burbujas, criaturas metamórficas, significantes vacíos que flotan sobre la invisibilidad de la red. Babel se ha malentendido. El lenguaje no es el problema. Solo es la nueva frontera. El huevo de dinosaurio es una trampa. El teléfono celular ha colapsado el espacio entre el lenguaje y lo privado. Ahora, todo el lenguaje es público. No sé si ya terminé, si ya se cansaron. Yo no, desde luego yo me puedo echar todo el libro si quieren, ¿no? Hace falta una escama para decir el día. La palabra pez en una hoja de agua. Un tumor en una ostra negra. Hay hormigas y un corazón de piedra. El orden del discurso. En fin, la cartelera. Las terribles ausencias del domingo y un conejo absurdo que compone sinfonías con los relojes. Pienso en un filósofo que guarda un diccionario y algunos dados en una caja negra. No entiendo para qué. Dejo la naranja en el vacío como un péndulo inmóvil. Bien, voy a leer otro. Espero que Daniel me diga si dice que siga leyendo. Pues voy a seguir leyendo porque él dice, si tienen algo contra mí, pues va con él. Él es el culpable. Cualquier reclamación en la ventanilla de Daniel Román. Escucho el eco.
Las naranjas son azules. La oración de la hora prima tiene que ver con una bala dulce. ¿Cómo te diré? El orden estocástico. Se dice distopía cuando un camión transporta infiernos y decide atropellar cuchillos. Nadie sabe lo que ocurre a la vuelta de la esquina. El poema no lo sabe. ¿Solo sucede o no? Un socavón de pronto y a la mitad del foro. Y nadie aquí y nadie. Aquí va una referencia, gacelas en el prado. Esto no es un cadáver exquisito, sino un florecer de lodo después de la tormenta. Basura. Tampoco es una naranja, pero se escribe a gajos. Esto que leí de el poema no sabe que existe, sucede o no, es lo que les decía. Yo escribo un texto como este que voy a leer ahorita y lo lanzo en una hoja de papel o al aire para que sea escuchado. ¿Y qué pasa? ¿Puede el poema, que siempre sucede en la mente del lector, puede suceder o no? No creo que exista un autor en el mundo, uno, que sea del gusto de todos, ¿sí? Hay gente, todos sabemos que el Quijote es una obra maestra de la literatura en español, pero hay gente a la que no le gusta, sobre todo a los niños de primaria que les enseñan, los ponen a leer el Quijote, pues no les gusta el Quijote, pues no le entienden al Quijote, porque tiene un montonal de arcaísmos que ni su abuelita conoce, menos ellos, ¿no? Entonces, no todo poema es para todos los lectores. Cada lector escoge, cada poema escoge sus propios lectores y cada lector escoge sus propios poemas. Entonces yo lanzo mis poemas y pues a ver si cachan un lector y si cachan ese lector que sea para él agradable. Va pues, burbujas de jabón en pleno tálamo y en el área de Broca, pájaros de tierra y de papel periódico, un sendero de piedras, belloritas, nubes a ras del suelo, nada para explicar, solo sucede, un corazón de piedra en la corteza del árbol. No sé qué escribo, pero escucho ladrar a las palabras en su jaula. Imito el sonido del cenzontle y me cansa. Imito la melodía de la tetera y me cansa. Imito mi propia voz y me parece ola que choca contra la escollera. Las historias se desarman como la maquinaria de un reloj. Ando en busca de un Dios entre las piedras. Fermina de repente contestaba preguntas. Yo no sé cómo la hacía Fermina para darse cuenta de todo. Yo la verdad no puedo. Leo, de repente hay algunas cosas, como esta de Chile Mendoza, pero no puedo. Va pues, otro poema de Huele a cítricos en el sillón azul. Los días escriben la palabra frío sobre los vidrios. Rígido papel del aire. En el rosal hay copos verdes y palomitas blancas. El escorpión hace la señal del amor con aguijón y cola. Sin embargo, florecen los incendios a la sombra. Alguien recorre a ciegas el camino y lleva pavesas en el bolso. Uno más. Tengo un escorpión y una cuchara. Mi lengua es una diáspora. Cada voz, cada letra, la enredadera, el ficus, mi rostro en un espejo negro, pero no puedo seguir mis propios pasos
el desorden aparente de mis huellas. Quise decir él fue, mi personaje, cuando es en realidad mi mano la que corta la niebla. No tengo historia, pero sí momentos, universos enteros y rendijas, vaso roto, mesa negra, una cinta de Moebius modelada en cerámica, vasos rojos, rendijas, espejo negro, el ficus, una cuchara, la enredadera. Sé que no existe la niebla, sin embargo la veo. Una plumilla, un escorpión. Este es un poema larguísimo, se los voy a leer, si se cansan me avisan y lo corto. Dice el poema: fui a la sala. Basho no estaba. Los peces no lloran. Dibujo nubes en las hojas de un cedro. ¿Ya? Eso es todo. Bueno, no sé. Voy a leer uno más. Repito, si se cansan, nomás me ponen ahí una señal de alto y yo le paro. Fabrico grullas y barquitos de papel con las hojas de una vieja gramática. Imagino las garzas en la isla de Avalon, ahí donde anidan las naranjas en el olmo. Un autobús y una bala blanca cruzan el campo de batalla. La cosa es tan difícil como una pica en Flandes. Pero sucede. Morgana vela un cuerpo en el lomo del río. Polizón del discurso. La mañana es una burbuja congelada y el periódico da cuenta de las bajas. Hay orines de perro a media sala. El arcén, siempre el arcén. Camino a la vera de una vaca roja. Las hormigas, la bosta, el retrato del sol en un trozo de vidrio. Tejo una cesta de mimbre para guardar bosones de color naranja. Bueno, este es el nombre, ya leí el título, vamos a llamarle así, del primer capítulo, y he leído varios, salteados de varios capítulos, leí la contraportada, y ahora voy a leer otra vez de Kenneth Goldsmith, el capítulo B o el capítulo 2 del libro, que es también un trozo, un párrafo de Kenneth Goldsmith. La tormenta del lenguaje induce amnesia. No son las palabras para recordarse. La estasis es el nuevo movimiento. Las palabras viven en una condición simultánea de presencia y obsolescencia ubicua, dinámica y sin embargo estable. Un ecosistema reciclable, reusado, reclamado. Regurgitar es la nueva no creatividad. En vez de crear, en vez de crear, honramos, adoramos y acogemos la manipulación y la readaptación. Una más. No sé si ya me pasé. Yo creo que sí. Mi mamá ya me hubiera corrido. Pero bueno, va. La prosa de la tarde se deshila para contar historias tristes. La de uno que nació y con eso fue suficiente para sentir la ira de Dios en sus espaldas. ¿Cómo decir las llagas del dolor que no se notan? Pero no importa el curso de las voces ni las distintas formas de tejer naranjas, porque se llega al punto de reconocer a la palabra ganso que no vuela ni crasita cuando se acercan los bárbaros al muro. Y así te cuentan las palabras que algo duele,
que te falta un pedazo de piel en el costado izquierdo y después te convencen de algo que nunca sucedió. Entonces me dicen, yo ya considero que ya, pero bueno, va a estar difícil esto, porque si me dejan aquí yo me acabo el libro y pues ya se acabó el libro, puedo sacar otro. Tengo una hipótesis. Es imposible detectar el ácaro de Dios a simple vista. Existe una metáfora de ramas en el cuerpo. Otra vez el problema de ordenar los gajos, limas, limones, tangerinas y naranjas. Personaje desea escribir, pero tiene un disparador de azar en vez de tálamo, y a veces viene una metáfora de nieve, 5 escarabajos verdes o 3 oraciones en lunfardo. De pronto recordé las musarañas y me dio por explicar el amarillo, la ruta más probable del conejo, la lenta sagacidad de la tortuga. Pero puedo afirmar que es muy molesto vestir una camisa de cuello almidonado. Por eso digo, es mejor recoger las ramas rotas y fabricar anzuelos. Bien, ustedes me dicen, gracias, ahí va, gracias a Seda Roja, muy amable, ya la he leído por ahí en Facebook algunas veces. Dice, hablo de la cabeza y de las manos, de los hilos del miedo y de la sangre. La casa se llenó de objetos raros, una oreja, un corazón de vidrio verde, una muñeca cursi. Amalgamo palabras para curar la caries, esos árboles negros, esos ríos de saliva que cubren las ciudades. Sucede un alcatraz rosado y un cuchillo en el fondo de la fuente. Hablo en una lengua alternativa, como el ave. El mundo es del color de la ceniza, las piedras son de pólvora, la calle se llena de rescoldos. Viaja la flecha sin conocer el blanco dentro del vaso. Alguna vez habitaré las ruinas de la ciudad que duerme en un pedazo de ámbar. Aquí metí un haiku en este poema, no sé si lo notaron, pero metí un haiku. Haiku es una forma de poesía japonesa, que son poemas muy breves, son poemas muy breves de 17 sílabas, son 3 versos, uno de 5 sílabas, uno de 7, otro de 5. Entonces en este poema, acabo de leerlo, puse este haiku que dice, viaja la flecha sin conocer el blanco dentro del vaso. Muy bien. Me pregunta Chely Mendoza que cómo llega a mí la inspiración. Son varias preguntas. ¿Cuándo, dónde y cómo escribo? Es una segunda pregunta. ¿Cómo me llega la inspiración? Es una. ¿Cómo, cuándo y dónde escribo? Es otra. Y si ha variado mi poesía con el paso de los años. Claro que ha variado. Varía de libro a libro. Es decir, este libro salió esta semana y probablemente en octubre, lo hicieron aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y están haciendo ahorita uno en la Ciudad de México que se llama Una tortuga, que este libro fue escrito después de Una tortuga. Va a salir el que escribí antes. A veces de libro a libro cambio. No mucho, porque finalmente es el mismo escritor, es el mismo bagaje cultural el que está vaciando estas ideas. Y bueno, pues si es el mismo, pues tienen que salir cosas parecidas, pero procuro por lo menos hacer juegos
un juego, por ejemplo, últimamente en el libro que estoy escribiendo ahorita, el juego consiste en que escribo en el teléfono, en un procesador de palabras, el Word, pero en el teléfono. Entonces le pongo formato de teléfono y me da un chorizo así largo. Entonces a la hora que yo paso ese poema al papel, lo paso igual, ese chorizo largo, lo paso y me funciona como una manera de versificar tecnológica, no la hago yo, la hace el teléfono, yo nada más paso lo que escribo. Y claro, bueno, el contenido es lo importante, es una especie de prosa rara. Eso es si cambio con los años. Empecé por la tercera pregunta. La segunda pregunta es cómo, cuándo y dónde escribo. Escribo todo el tiempo. Estoy leyendo, leo todo el tiempo y escribo todo el tiempo. ¿En dónde escribo? Generalmente en mi casa, en el sillón azul. Por eso dice huele a cítricos el sillón azul, porque los cítricos son mis poemas y los escribo en un sillón azul que está en mi sala. Y ahí escribo, generalmente ahí escribo, aunque no siempre, a veces desde que me jubilé, por ejemplo, acostumbro irme a un café por las mañanas un par de horas y escribo en el café, en el teléfono, y luego ya vengo a mi casa y lo paso a la computadora. Ese es cómo, cuándo y dónde. El poema surge en algún momento y entonces lo que hago es apuntar una frase, a veces una idea, y ya después llego a mi casa y trabajo esa frase, esa idea o ese conjunto de frases que escribí, y escribo generalmente en mi casa, generalmente en el teléfono, aunque puede ser en el café o puede ser a mediodía, puede ser en la tarde. Generalmente es en la mañana, entre 10 de la mañana y 2 de la tarde. Es la época en que más escribo y puede ser en dos lugares fundamentales, aquí en mi casa o en un café. Ese es el cómo, cuándo y dónde escribo. Y lo de la inspiración, aquí sí vamos a tener problemas, porque yo no creo en la inspiración. La inspiración no existe. Decía un amigo mío, yo sí creo en la inspiración, pero me llega después de como 10 horas de estar trabajando. Es una señora que me llega ya cuando estoy muy trabajado. Yo pienso lo mismo. Si hay algo que surge de algún lugar que no sabemos qué es, esa frase que de repente se me ocurre, voy caminando por la calle y veo cosas y de repente se me ocurre una frase rara, así como las naranjas son azules, ¿no? O a veces leo una frase como el caballo es inocente, y esa frase es el alfiler que pega en mi cabeza y que me lleva a construir un poema a partir de esa frase que escuché, que oí, que vi o que se me ocurrió. Estoy sentado en el café y de repente veo algo y se me ocurre una frase y después la trabajo. Pero la poesía, la buena poesía, según mi entender, es producto de mucho trabajo. Tiene, primero, por cada verso que usted escriba tiene que leer un libro. Si usted escribe un poema de 20 versos es porque ya leyó 20 libros de poesía. Si ya leyó 20 libros de poesía, puede escribir un poema de 20 versos. Tiene que leer mucho. Tiene que saber sobre el lenguaje, dónde va la coma, dónde va el acento, qué es un adverbio, qué es un adjetivo, cómo se usa, cómo se puntúa, ese tipo de cosas que son necesariísimas para poder escribir bien. Es decir, si un carpintero quiere hacer una mesa, tiene que saber usar la madera y saberla moldear y saber qué herramientas son las adecuadas para hacer tal cosas y cuáles son no. En el caso de la poesía, nuestra herramienta es el lenguaje. Tenemos que aprender lenguaje lo más que podamos, porque es nuestra herramienta, es con lo que lo hacemos. Entonces, no creo mucho en la inspiración, creo en el trabajo. Es cuestión de hacerlo diario. Alguna ocasión, platicando con una compañera escritora, después de haber estado un rato con una computadora, ella en la suya y yo en la mía, me dijo, es que no se me ocurre nada. Le dije, es que no es cuestión de que te caiga el rayo del cielo, es cuestión de que tú escojas un tema y lo desarrolles, punto. Y entonces me dice, no, es que no puedo, que no se le cae, necesito inspiración.
Dije, mira, estábamos en un escritorio y había un papelito ahí sobre el escritorio. Dije, escribe sobre el papelito. No, ¿cómo voy a escribir tu papelito? No me inspira nada. Que no sé, bueno, ok. Entonces yo me volteé a mi computadora y escribí un poema que se llama El papelito. Y se lo mostré y le dije, mira, aquí está tu poema El papelito. Ese poema está publicado en un libro que se llama Mariposas Negras. Y se publicó porque surgió el poema, claro, después de pulirlo y de trabajarlo. Pero la poesía nace del trabajo. La inspiración, sí hay, yo sí reconozco, por ejemplo, para yo poder escribir, necesito sentarme, respirar profundo y producirme una relajación que me lleve a un estado emocional como aislado de los demás, y es en ese estado que pudiéramos decir de meditación zen en el que mi poesía nace. En ese estado de meditación nace. Si yo ando en la calle caminando, estoy en un camión viendo por la ventanilla, no nace nada. Entonces, si a ese estado de meditación le podemos llamar inspiración, pues eso, así me inspiro. Pero lo hago a voluntad, no es esperar a que llegue. Lo hago en el momento. Si yo ahorita quisiera escribir, apago esto, me voy, me siento en el sillón, me abstraigo y dentro de 20 minutos o una hora tengo por lo menos un poema pergeñado. Si no terminado, por lo menos ya programado. Creo que con eso ya contesté las tres. El cierre del poema, ¿cómo se da un cierre? Es lo más difícil y además es clave. Si un poema cierra mal, falla. Tiene que cerrar bien. Y ese es un aprendizaje también. Uno tiene que ir aprendiendo cómo cerrar un poema. Porque a veces una frase como tan inocua como ahorita vengo, voy a comprar tortillas, puede funcionar de maravilla para cerrar un texto. Pero hay que saber qué texto es el adecuado para cerrarlo con esa frase. De hecho, cualquier frase puede cerrar un texto como esta, ¿no? Ahorita vengo, voy por las tortillas, o va a llover y se hace tarde, ya me voy, y pongo va a llover y se hace tarde, y pongo eso de cierre del texto. Y puede funcionar muy bien. El problema es que funcione con el total del texto, y ahí es en donde viene el trabajo del lenguaje. Y puede funcionar cualquier frase, cualquier palabra, ¿no? Puede funcionar como cierre de texto. El chiste es que el contexto en el que se cierra el texto, que tiene el texto, se cierre bien con esa frase, aunque parezca trillada o convencional. Muy bien. ¿Cómo decido que si ya acabó? Pues cuando siento que ya puse el cierre ese, ¿no? En este he leído algunos. Fíjense, por ejemplo, para ilustrar esto del cierre. Las trampas son los paraísos, el punto Aleph que huyó de la escalera, el estado inicial y los arranques. La pregunta es, ¿serán muchos estorninos o solo es una nube negra? La escritura de cómo evolucionan los cacharros, mientras redacto la teoría general de la ruleta y el arte de volar de las monedas. El arte de volar de las monedas, es decir, de echar volados al aire. Esta frase viene porque una de las propuestas en mi poesía es que tanto en la poesía como en la vida muchas cosas ocurren por azar. Si ustedes me hubieran dicho cuando yo tenía 16 años, o 19 o 20, que yo iba a terminar viviendo en San Luis Potosí, ciudad que en ese momento yo no conocía, escribiendo poesía y habiendo trabajado en una universidad que tampoco sabía que existía, yo les hubiera dicho, están locos de la cabeza. Sin embargo, aquí estoy, en una ciudad que no conocía, trabajando en una universidad que no sabía que existía, jubilado de una universidad que no sabía que existía, y aquí estoy. ¿Por qué? Por el azar.
nada más por el azar. Ocurrieron cosas, salí de la escuela, terminé la carrera, fui a un lugar a pedir trabajo, me mandaron a otro, y de ese otro me mandaron al Seguro Social, el Seguro Social me mandó acá, y todo fue azaroso, y aquí estoy. El azar, tanto en la vida personal como en la poesía, es fundamental, ¿no? Y esa es una de las tesis de mi poética, se hace con azar, ¿no? De repente vemos a esos analistas políticos que sesudamente planean lo que va a pasar en un gobierno, llámese el que sea, si pasan X y Z cosas, y entonces va a venir su FUTAC y tal, y tal, y tal, y ya que decidieron y que dijeron todo lo que va a pasar, resulta que no pasa, porque vino un COVID y se lo llevó todo al traste, ¿no? O porque chocó un tren y se llevó todos los planes al traste, o porque hay una teoría, hay un libro famoso que se llama El Cisne Negro, que habla de la aparición de lo improbable, de cómo en la vida de todos estamos sujetos a la aparición de lo improbable, a la aparición de lo impredecible, y eso improbable cambia nuestras vidas. No sabemos si mañana tenemos un plan de vida para este año. Yo les acabo de decir que yo voy a recibir un libro en octubre, septiembre, octubre, que me van a publicar. Pero yo no sé si mañana salga y me caiga un aerolito y ya no recibí nada. No sé. Lo improbable ahí está. Muy bien. A mí me preguntan que si mis estudios de psicología los vierto en la escritura. Invierto sí, todo, desde luego. No solo yo estudié psicología. Esa es la carrera que me trajo a San Luis, con la que llegué a un hospital a trabajar como psicólogo. Después hice la carrera de filosofía, después hice una maestría en administración y luego hice un doctorado en filosofía. Entonces, yo he estudiado toda mi vida 3 cosas fundamentales: psicología, literatura, esa en plan, he tenido muchos cursos de literatura con muchísimos maestros diferentes. No la estudié en una universidad, lo estudié en cursos en distintos lugares, pero llevé muchísimos cursos con personas muy valiosas de la literatura. Entonces he estudiado literatura, he estudiado psicología y he estudiado filosofía. Y claro, todo lo que, bueno, hasta la receta de los limones que me enseñaron a hacer, ahí está en la poesía. Toda mi bagaje. Si un escritor quiere escribir bien, tiene que dominar el lenguaje y acrecentar su experiencia. Y la experiencia la acrecentamos de 2 maneras. La primera es viviendo, saliendo a la calle, conociendo gente, platicando con gente, practicando cosas, siendo sociable y social. Es la experiencia personal. Pero también la segunda fuente, aparte de la experiencia personal, es la lectura, que es otra forma de experiencia. Mientras más leo, más expando mi cultura, mi visión del mundo, y mejor salen mis poemas. Porque es igual que el carpintero. Si ustedes a un carpintero le dan 3 tablas de pino y un huizache, pues con eso tiene que trabajar y hacer las mesas lo mejor que pueda con eso, con 3 tablas de pino y un huizache, que es lo que tiene. Pero si a ese carpintero le dan cedro, caoba, oyamel, no sé cuántos tipos de madera puedan existir, madera de la India, madera del norte de Sonora, que le llaman palo de roca o palo de no sé qué, y maneja muchas maderas. Entonces, esa capacidad de manejar tantas maderas hace que sus mesas estén mejor construidas porque tiene mayor bagaje con el cual construirlas. En nuestro caso, las gentes que escribimos, nuestro bagaje es nuestra cultura. Tenemos que ampliarla lo más que podamos. Nadie puede saber todo de todo. Sería pretencioso y además pedante pretender que uno sabe todo. Pero sí, por lo menos, tener la conciencia de que hay que aprender lo más que se pueda y leer lo más que se pueda. Y no solamente leer como diversión, como por encima, sino leer a profundidad, leer, a ver, ¿qué quiso decir este señor con esto? Este lenguaje que yo les acabo de poner, esta rareza de pronto decir cosas como
Explico, un escorpión es la máquina que teje cruces en la sombra. Uno dice, esto es un absurdo, a ver, ¿cómo va a tejer cruces un escorpión? ¿Y por qué en la sombra? ¿Por qué no en el sol? Hace más luz. Sí, esta manera de usar las palabras, no, yo no la inventé. Ya Tristán Tzara, sí, ya, muchos antes, pero bueno, Tristán Tzara con el dadaísmo, los aulipos franceses, el surrealismo francés y el aulipo francés, y luego el creacionismo sudamericano. Hay muchísimos escritores a lo largo de la historia que han hecho esto de manera diferente. Yo tengo mi manera de hacerlo con mi bagaje cultural, pero ustedes leen Trilce de Vallejo, no le van a entender nada, porque Trilce, con la cultura y el bagaje que Vallejo tenía, escribió Trilce, que es un poema rarísimo, pero que puede desentrañarse si nos acercamos a él abiertos, no con prejuicios, sino abiertos, a tratar de entender por qué hizo eso que hizo. Y se van a dar cuenta que hace lo mismo que yo, hizo lo mismo que yo, lanzar dardos al cerebro del lector para que reaccione, ¿no? No sé si contesté, pero sí la psicología, de algún modo, y la filosofía, y las recetas de cocina, y mi experiencia personal, y el cúmulo de lecturas que tengo. Soy una persona rara, de repente, les voy a decir, esto va a sonar pedante, pero no lo es de veras, es una anécdota chistosa de mi parte. Llegué a una librería y encontré un libro de física, de divulgación científica, no crean que tampoco de física dura, de un físico, no, era divulgación científica de física. Me llamó la atención y lo quise comprar, pero en ese momento no traía efectivo para pagarlo. Entonces me acerqué a la señorita, a la dependienta, le di el libro, le dije, oiga, escóndamelo por ahí, y yo vengo en la tarde y se lo pago, ¿no? Ahorita no tengo dinero, no traigo dinero, pero bueno, en la tarde vengo por él. Y la señorita me dijo, ¿sabe qué? Póngala otra vez donde está. El único que lee esas cosas es usted, ¿no? Entonces, leo no solo psicología, no solo filosofía, también física. En este libro viene incluso un epígrafe, una cita de un físico o de un biólogo, no me acuerdo si es Ambrosio García Leal, que escribió un libro que se llama El azar creador, que es sobre la teoría biológica de la evolución. Muy bien. ¿Algo más? Yo supongo que ya es suficiente con la presentación. Esta es la presentación del libro, porque con esto de la situación de la pandemia no hay presentaciones en las presentaciones tradicionales están suspendidas. Entonces esta es una presentación no tradicional que por cierto me gustó mucho hasta ahorita, me ha gustado mucho. Agradezco mucho su presencia, sus comentarios, ¿no? Voy a cerrar con la ciudad, que es San Luis Potosí, y que de alguna manera dice algo a muy grandes rasgos de mi vida en San Luis Potosí. Esta es la ciudad, la empalizada. Antes de seguir, les quiero platicar por qué la empalizada. Esta ciudad de San Luis Potosí se conoce, su nombre antiguo, su nombre indígena, digamos, de los pobladores originales, era Tangamanga. Por eso muchas cosas se llaman Tangamanga aquí en San Luis, porque la palabra Tangamanga es el nombre de la ciudad originalmente. Tangamanga es una palabra purépecha, michoacana, no es de este pueblo, fueron los purépechas los que bautizaron estos lugares. Y la palabra purépecha Tangamanga significa empalizada, ¿no? Lugar de palos, empalizada. Entonces, ahora sí va el poema. Esta es la ciudad, la empalizada. Aquí los ríos de arena y un escorpión de oro, los barrios en múltiplos de 7, un coro de campanas sordas. Aquí llegué, enero 19 del 71. Había un semáforo y una calle triste,
un vaso rojo de vapor de agua, la raíz del desierto. Era invierno, hijas, amigos, días, una pluma. Los buitres de cabeza roja esperan en el parque, huele a cítricos en el sillón azul. Este es el poema que da origen al título. Huele a cítricos en el sillón azul, y en mi cabeza los cítricos son los poemas y el sillón azul es donde los escribo, ¿no? Los buitres de cabeza roja es porque aquí hay un parque que está en lo que algún tiempo fue las orillas de la ciudad, que se conoce con el nombre del Parque de Morales, en donde en las copas de los árboles altos hay buitres de cabeza roja. Y entonces aquí digo, los buitres de cabeza roja esperan en el parque, huele a cítricos en el sillón azul. Quiero agradecer muchísimo. Me están llegando mensajes a mi teléfono que no sé si vengan de algunos de ustedes. Aquí alguien me pregunta, maestro, ¿cuál fue el libro o autor que lo animó a empezar a escribir? Bueno, ya les dije que no fue un autor ni un libro en especial. A mí me enseñaron a declamar, yo declamé muchos poemas, La Guaja, Marciano, muchos poemas con los que yo concursé, ¿no? El Brindis del Bohemio, muchos poemas que yo... Entonces esos poemas me aficionaron a la poesía y luego ya empecé a leer poesía. Primero, pues claro, leía lo clásico, Neruda, Benedetti, los poetas mexicanos, el Nigromante, en fin, se me van ahorita todos, pero bueno. Y luego, pues ya empecé a leer poesía con más dedicación, ya empecé con otros autores. Generalmente los autores que iban por el lado de la poesía del sentimiento y la poesía de la experiencia, que me contaban cosas y pues yo los leía. Hasta que llegó un momento en que dije, bueno, ya me han contado esto. Imagínense la cantidad de poemas de amor que se han escrito desde Safo, en Grecia, hasta ahorita. Escribir un poema de amor ahorita con 27 siglos de literatura es verdaderamente riesgoso, muy difícil decir algo del amor que no se haya dicho en 27 siglos que se llevan escribiendo las gentes sobre poesía o sobre amor. Entonces, para escribir un de amor tiene que ser muy original para poder hacerlo y que valga la pena, porque si no, bueno, pues se va uno, pues estoy enamorado y qué bonito siento. Pero eso no me parece, me dejó de gustarme en algún momento, dije, ya me cansé de esto. Entonces me encontré con los autores que acabo de mencionar, Tristan Tzara, Juan Gelman, Oliverio Girondo, César Vallejo, en fin, los Oulipos, unos brasileños también, Peret, en fin, hay muchísimos autores que empecé a leer que hacían cosas distintas y que entonces empecé a inclinarme hacia lo que ahora escribo. Pero así como un libro, no. Pero yo le puedo recomendar a quien quiera leer poesía. Hay un poeta que tiene las dos partes, la de la experiencia y el sentimiento y la del lenguaje como algo fundamental, que se llama César Vallejo, que es peruano. Yo les diría, lean la poesía de César Vallejo con mucho cuidado. Léanla 3 veces. No sé, yo ese libro lo he leído 10 o 15 veces. Léanlo 3 veces y verán que cómo hacía César Vallejo las cosas que hacía. Hay otros, Juan Gelman es un caso fundamental, es un poeta extraordinario. Hay un cubano que vive en Tallahassee, en Estados Unidos, en Florida, que se llama José Coser, que es excelente también. No sé, hay muchos que me llaman la atención. Últimamente he leído 2 autoras para mí fundamentales. Una de ellas es Anne Carson, Margaret Atwood es otra, que son también fundamentales para la literatura contemporánea.
Pero bueno, no sé, les puedo mencionar, si me dan chance de subir hasta tomar títulos, les puedo traer 100 títulos en un rato más. Pero no, el chiste es que uno vaya caminando, ¿sí? Lo que sí les digo es que la inspiración no es útil. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que escribir, escribir y escribir y escribir. Mucho de lo que uno escribe, ya a mí me ha tocado tirar poemas así al suelo. Yo me acuerdo cuando llegué a mi primer taller, hace ya muchísimos años, llegué con un poema y el coordinador del taller, que era un tipo muy crítico, muy duro, le di mi poema, lo leyó, lo tiró al suelo y me dijo, para la semana que entra escribes otro. Así como diciendo, esto que traes no sirve para nada. Yo me paré, levanté mi poema del suelo, me vine a mi casa y aquí dije, oye, es que me dijo esto el coordinador, ¿no? Que no servía. Para esto yo ya había ganado un premio de poesía estatal. Y entonces me dijeron, no, rápale la cara, que no sé qué, que es él que sabe, que no sé qué. Dije, no, déjame primero saber por qué lo hizo y después, después sabré si lo rompo o no se lo rompo. Cuando supe por qué lo hizo, dije, no, tienes toda la razón del mundo, qué bueno que lo hiciste, ¿no? Y después yo aprendí a romper mis poemas. Un buen poeta tiene que aprender a romper sus poemas. Si no aprende a romper sus poemas, nunca será un buen poeta. Claro, sus poemas que nos sirvan, ¿no? Muy bien, ya me voy. Me doy, ¿no? No quiero cansarlos más, ya es mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar conmigo y ojalá y se repita algún día. Ahora que me entreguen mi otro libro que se llama Una tortuga, podemos hacer otra y lo leemos. ¿Sí? Muy bien. Se supone que yo tenía que picarle antes de salirme aquí a algo para que se guardara esto, pero no sé a qué. Muy bien. Yo le pediría a Dani que me diga qué tengo que hacer aquí o ya nomás te pongo finalizar y adiós. Muchísimas gracias. Han salido aquí varios corazoncitos. Pero no dice aquí que en compartir, pero no veo dónde dice compartir. Ah, ok, sale. Va pues.